motivo es por la salud de mi nena. Ella en realidad tiene síndrome de Down, entonces presentaba muchos problemas en el corazón y por esa razón entonces tuvimos la necesidad, mi esposo, yo y mi hija, de venir hasta acá. La nena la operaron y todo fue muy bien. La nena ahora se va desarrollando, va creciendo, porque por motivos del corazón ella no podía crecer y también subir de peso. Me encuentro en España debido a mi solicitud de asilo, refugio para un tercer país. Conté con la ayuda de un grupo muy reducido de amigos que me apoyó, me dio ánimo y que estaban convencidos que yo lo iba a lograr. Tuve dificultades en que me atendieran mi solicitud, en que la aprobasen, y todo el trámite duró más de año y medio o más, diría yo. Y las gestiones me fueron extremadamente difíciles. Estuve mucho tiempo tratando de lograrlo y no entendía por qué ese proceso, y aún no lo entiendo, por qué fue tan demorado. Estuve un año creyendo que mi solicitud iba adelante, que estaba en proceso, y de pronto, como unos 5 meses antes de que se aprobase, me doy cuenta de que ni tan siquiera la habían presentado. Yo tenía aquí una tía y cuando ella llamaba siempre para casa, entonces yo le comenté que me interesaba venir y ella pues me ayudó. Y entonces de esa manera fue que hicimos todos los trámites, ella me colaboró mucho y ya elegimos la fecha, por ejemplo, que yo por lo menos te quería llegar en un domingo, según esa época, porque así había menos control en un día, digamos, en fines de semana. Empezó la persecución y por nosotros, por mí y mi marido, cuando mi hija, mi yerno, mi nieto estaba desaparecido. Mi proceso migratorio estaba muy difícil para mí. Yo estaba sola cuando por la noche 2 hombres desconocidos en las máscaras negras lleva, y yo no sabía de mi marido nada, de mi marido nada de esta noche. Y para mí necesito partir de mi país, porque mi marido, esos hombres empujan, y yo después de esto no sabía nada. Por situación que tenía que venir a trabajar, ¿no? Situación económica un poco, pero después volví y más fue porque salí por situación de mi vida personal. La dificultad más grande es no tener papeles para mí, porque siempre estamos con ese miedo. Me trataron muy bien las personas que me detuvieron, donde estuve me llevaron, igual me trataron muy bien. Yo les canté el himno de mi pueblo porque yo soy mi pueblo se llama Valle Grande, donde fue a morir el Che Guevara. No sé si ha visto, es un pueblo muy turístico donde van siempre buscándole el rastro al Che, que les digo yo. Entonces mi himno dice: Valle Grande, tierra de valiente, eres hija del noble español. Le digo yo a los policías, y ahora el noble español me va a hacer dormir en el calabozo, le digo. Por una mejor vida, pues, porque también por mejorar, ver, porque pues como yo tengo personas en mi país que son de aquí de España y siempre me invitaban a ver. Bueno, yo me vine a España dado que mi trabajo en Colombia tenía que ver con la defensa de los derechos humanos de las mujeres del sector rural, campesinas, negras e indígenas. En este trabajo llevaba más de 17 años, una organización que en ese momento llegó
aglutinar más de 90.000 mujeres afiliadas, una organización que estaba tomando mucha fuerza y fortaleza. Y nos tocó reunir un Congreso Nacional donde nos declaramos en autonomía frente a todos los actores armados, esto más o menos en el año 97. Y a partir de esa declaratoria de autonomía y de en nuestro boletín Mujer Rural, pronunciarnos frente a lo que estaba pasando en las zonas rurales con las mujeres, la persecución ejercida contra ellas, se empezaban a generar procesos de desplazamientos masivos, amenazas, en fin, intentos de cooptar organizaciones de base de las mujeres. Se recrudece la amenaza, la persecución contra nuestra organización, empiezan a asesinar mujeres líderes, a desterrar, amenazando a las líderes que de no acceder a sus pretensiones, pues correrían riesgo ellas o sus familias. A partir de la elección del actual presidente Álvaro Uribe Vélez y la política de seguridad democrática, las amenazas, la persecución contra el proceso organizativo de ADMUSI, desapariciones forzadas se dieron con mujeres de la organización, violaciones, torturas, y a mí en particular me llegan amenazas muy fuertes al punto que ya no son solamente contra mi vida, sino contra la de mis hijos y mi compañero. Pienso que nunca voy a perder mi origen, también estoy muy vieja para perderlo. Me siento muy cubana, pero sí trato, ¿no?, sin caer en este tema de lo que dicen integración. Yo la veo de una forma diferente, la integración, no como se preconiza. Pues yo trato de conocer lo que me rodea, mirar los comportamientos, pero hay un hecho que es que yo fui criada por un gallego, ¿no? Y desde pequeña pues crecí con costumbres españolas, como fue su alimentación, ¿no? Crecí con su alimentación. Pero eso no me di cuenta hasta que llegué a España, porque para mí era muy normal, ¿no? La gente aquí en Mislata, en Valencia, lee poco, más poco que la gente de mi país. De mi país, como yo, las ancianas, como niños, todo tiempo lee, todo tiempo va a la biblioteca y estudia. No es fácil, porque tienes que enfrentar muchos retos. Los retos culturales, la propia institucionalidad, cómo llegas a la institucionalidad pública y privada, son otras formas, otras maneras, nuevos aprendizajes, y eso es todo un reto para tu vida. Me tocó hacer trabajos absolutamente que jamás en la vida me imaginé que iba a tener que hacer, y yo decía, bueno, tal vez irme a trabajar como peón de la construcción había sido mucho más suave que los trabajos que me tocó hacer. Y bueno, llegábamos a niveles de depresión muy fuertes, que no nos regresamos en ese momento, porque lo que seguíamos valorando era saber que aquí estábamos garantizando la vida nuestra y de la de nuestros hijos. Soy un poco más fuerte que antes, porque al vivir con mi familia me encontraba siempre más protegida, como es el caso de todos, creo, ¿no? Pero al animarme a cruzar todo el, ¿cómo se dice?, todo el charco y venir hasta aquí, y luego ya después de un tiempo verme a mí sola, pues ha cambiado mi visión de mí, de lo que yo puedo llegar a conseguir, de lo que puedo llegar a hacer. Me veo más fuerte. Nosotros estamos solas, entonces aquí aprendemos a vivir en nuestra vida, a desenvolvernos solas, a saber defendernos también. Para mí fue muy fuerte, uno, pues, la gente, por lo que uno es inmigrante, por más buena o bien acogida que sea uno, pero siempre el ser inmigrante agarra y hay un cierto distanciamiento, ¿no? Y el ser ilegal. Y justamente tuve la suerte de que entré en lo que fue la regularización que hubo.
¿no? Que personas que estén empadronadas hasta el 30 de julio, creo que era, ¿no? Que podían sacar, pues. Ahí entré. Quienes nos hemos venido forzadamente casi que de la noche a la mañana, tenemos una perspectiva muy distinta del proyecto de vida acá y es mucho más difícil para nosotras y nosotros, a pesar de que venimos de procesos de liderazgo muchas veces fuertes en Colombia, arraigarnos aquí, adelantar proyectos de vida y la condición del inmigrante, digamos, denominado económico, a pesar de las causas sean políticas, muchas veces nos superan. Más duras, tal vez más enérgicas a la hora de tomar una decisión o de desear algo. La veo más independiente, ¿no? Más independiente de lo que es la casa. Es una mujer que sabe compartir lo que yo digo, sus deberes como trabajadora y doméstico y tener su tiempo para ella misma. Nosotras, y también me di cuenta aquí, me he dado cuenta, no tenemos ese tiempo. Es más, creo que no lo podemos tener actualmente con la situación económica de nuestro país. No nos podemos dedicar el tiempo que se dedica aquí la mujer. Hay mujeres que también son muy luchadoras dentro de lo que son al menos nuestras mujeres nativas, que son muy luchadoras, mujeres muy combativas, que han logrado dentro de lo que es esas limitaciones que hay para ellas, han logrado avanzar algo, pero sí, yo pienso que poco a poco ellas están logrando algunas cosas, ¿no? Están logrando de que ese machismo que hay allá un poco se vayan haciendo notar sus derechos. Del contexto general de las mujeres en Colombia, pues hay que decir que la situación, por lo menos en Colombia y más en un país que vive conflicto armado interno, es muy difícil. Más de empuje, más de arranque, son más decididas. Aquí yo las noto que cuando ya tienen la familia y todo eso, son mujeres más fuertes y decididas. En cambio, te puedo hablar más de lo negativo. En mi país, cuando ya forman una familia, ya notas que es un ambiente un poquito más machista. Es la mujer la que más se dedica a cuidar del hogar y a dedicarse más a su familia que los varones. En mi país, más que nada, si eres una mujer golpeada, pues te lo callas porque a veces te sientes, que te puedo decir, más por tus hijos, que te puedes llegar a aguantar de algún modo. Ella se calla mucho. Aquí por lo menos sé que se denuncia, lo ves en los medios de comunicación. En el país se vive una crisis humanitaria muy fuerte, de lo cual hoy contamos más de 4.300.000 personas desplazadas internas. Y esos 4.300.000 personas desplazadas internas, el 75% son mujeres, niñas y niños, que en el drama del desplazamiento se viven todas las violaciones a los derechos humanos, donde tú tienes por la fuerza que incluir la violación del derecho a las libertades, a la integridad física personal. Se da el drama de la violación sexual a las mujeres. Hay, índices de violación sexual a mujeres muy fuertes que se dan en medio del desplazamiento forzado y en las horas de mayor conflictividad, ¿no? En la resistencia, el trabajo de las mujeres, pues es muy importante. Hay un movimiento de mujeres en diversas formas organizativas, distintos proyectos que están haciendo un trabajo muy fuerte por los derechos humanos de las mujeres y la paz de Colombia. Al punto que, a pesar de un Congreso que es mayoritariamente de derechas, con una presencia muy escasa de mujeres, se ha logrado aprobar un proyecto de violencia contra la violencia de género en Colombia el año pasado. La violencia de género es increíble, pero cómo se ve, tanto en mi país como aquí. Pero allá las pegan y aquí las matan. En mi país
Le dan si se le pegan, lo dejan así a las mujeres, les pegan pero yo gracias a Dios no he pasado por eso. Me he quedado asombrada con ese tema aquí en España. Ignoraba que existía con tanta fuerza. Para mí ha sido algo que a veces no lo puedo creer cuando lo veo en los diarios, en la televisión, no lo puedo creer. Porque en mi país no existe como tal la violencia de género. Es más, creo que ninguna mujer cubana se dejase golpear por un hombre. Además de que nadie se lo permitiría a ese hombre. Cuando veo por la calle peleando 2 o 3, toda la gente va y no quiere ver eso. Según las estadísticas, pues de cada 3 mujeres españolas, una es inmigrante, ¿no? La violencia de género en países del tercer mundo, y en el caso mío, que soy peruana, pues persisten, ¿no? Sociedades machistas, sociedades donde la mujer está postergada a un segundo plano, donde muchas veces pues no trabaja porque no la dejan trabajar, porque no quieren que se independice económicamente, lo cual conlleva también una independencia cultural y mental, ¿no? Comparativamente con una sociedad como la española, pues la sociedad española es más abierta, ¿no? Aunque hay machismo, es un poco más abierta. Hay mucha violencia de género psicológica y física. Es fuerte. Allá se ve a diario, es fuerte, es una cosa, se podría decir en cierta medida que un poco más normal el asunto de la violencia, tanto física como psicológica, en todos los estratos sociales, ¿no? Hay en todos, tanto alto como bajo, entonces en todos los estratos sociales se ve, y más aún todavía en los estratos sociales altos, es ahí donde se ve que se cubre más, porque todavía en lo que es referente a la gente popular, así, ellos manifiestan más sus cosas, o sea, lo dan a conocer más. Y en cuanto aquí, yo diría que para la mujer inmigrante o la mujer refugiada es importante, es muy importante, porque aquí empezamos a ver otras posibilidades. Creo que el interactuar con organizaciones de mujeres aquí en España, con otras mujeres que tienen concebido el concepto de derechos en una amplitud ya mucho más de cobertura, de exigencia de sus derechos, que nos llevan, digamos, un recorrido importante en términos de plantearse sus derechos como mujeres a todos los niveles, ¿no? Desde lo privado hasta lo público, y los avances importantes que aquí pues han generado también situaciones de trauma. Vemos que hay unas situaciones de violencia contra las mujeres que llegan muchas veces hasta el asesinato, ¿no? Hasta el asesinato de mujeres. Siento que se da un empoderamiento y que ha sido importante, y lo veo, digamos, en las mujeres van generando posibilidades de autonomía, la discusión en lo privado, con su pareja, con el entorno más familiar, el entorno social, y hay niveles importantes de fortalecimiento en ese sentido. Je suis en Espagne parce que j'ai quitté chez moi en Afrique pour venir ici en Espagne pour avoir une vie meilleure. J'ai été menacée chez moi. La femme est beaucoup fatiguée, c'est pourquoi je suis là, pour avoir une vie meilleure au niveau de l'Espagne. J'ai une fille, je l'ai laissée chez moi avec ma belle-mère. Maintenant je suis en Espagne, je me sens bien par rapport à où j'étais. Ils m'ont bien accueilli ici en Espagne, je suis en sécurité, je me sens bien ici, j'ai la tête tranquille. Pas de problème pour le moment, pas de problème, vraiment, je suis bien ici, je suis bien. On s'occupe bien de moi, je n'ai pas de problème. Quand je dors tranquille par rapport à quand j'étais chez moi en Afrique. J'ai l'esprit, je me sentais pas bien. Ici, droit de l'homme, droit de femme, tout est pied égalité. Il n'y a pas femme, c'est pas garçon, tout on gère ensemble. C'est femme même qui est devant, c'est femme qui gère tout. Donc moi j'aimais beaucoup ce pays.
Par rapport à chez nous, les garçons qui battent les femmes, toujours les femmes sont à la maison, travailler, faire de la cuisine, ils ne voient jamais dehors, ils ne vont pas à l'école, ils ne font rien. Ok, ici en Espagne, les femmes sont toujours devant, ils font tout, aller à la banque, retirer l'argent, ils ont les belles maisons, les voitures. Ce qui me manque beaucoup ici, c'est mon mari, mais il y a une autre chose qui me manque, ma fille que j'ai laissée au pays. Je ne sais pas, elle est dans quoi. Depuis que je suis rentrée, on n'a pas de contact. Donc c'est elle seulement qui me manque actuellement. C'est tout mon problème. Si on peut m'aider pour la faire venir pour moi, vraiment, je vais rester ici toute ma vie. Je regarde à la télé, je comprends l'espagnol, je vois ce qu'il dit. Son mari a battu, ou bien voir l'ambulance venir chercher la femme. On dit elle est morte dans la semaine. Quand je regarde, je sais que c'est là. Ok, nous on est venu prendre exemple sur eux. Ils n'ont qu'à arrêter de battre les femmes. Parce que la femme, elle est première, la femme c'est la maman, c'est tout pour l'homme. Les hommes n'ont qu'à comprendre les femmes, essayer de vivre normal. Parce que nous les Africains, on vient ici en Europe pour prendre exemple sur eux, pour prendre beaucoup de choses en travers les Européens. Shada ye chuchi